Buenas noches, bendiciones para ustedes. Hoy estamos nuevamente aquí con ustedes. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Les deseo que tengan una linda noche. Vamos a empezar la transmisión de hoy con un tema muy hermoso. Recordemos que la proclama de este año para nosotros es la reivindicación. ¿Verdad? Y bueno, Dios quiere que hoy hablemos de cómo es necesario la reivindicación de las viudas, de los huérfanos, y pues voy a tocar un poco también los puntos de a veces cómo se daña nuestro testimonio o nuestra imagen, ¿sí? Vamos a ir buscando en la Biblia, por favor, el libro de Ruth, por favor. Quiero enviarle saludos de nuestro pastor José de Jesús Gómez y de una servidora Araceli Martínez. Vamos a enviar saludos a Tijuana, Zacatecas, a Washington, a Seattle. Vamos a enviar saludos a Chimalhuacán, también acá a Ciudad de Nezahualcóyotl. Dios le bendiga, hermana Carmen. Qué bueno que se conectan, hermanos. Dios me los bendiga y que esta predicación sea de bendición para su vida. Amén. Vamos, hermano, a leer el libro de Ruth. Vamos a leer el pasaje de Ruth capítulo 1, verso 1 al 5. Amén. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos a hacer una oración. Ahí donde se encuentra le pido que me acompañe. Dios les bendiga. Padre Celestial, en esta noche bendecimos tu nombre y lo exaltamos, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, el que conoce y pesa nuestros corazones, Señor. El que conoce las circunstancias de su pueblo, el que nos sacia de bien nuestros labios, el que es nuestro pronto auxilio, nuestra torre fuerte. Padre Celestial, en esta hora yo te pido, Señor, que tú hables a tu pueblo y nos des la porción que cada uno necesitamos en esta noche, Señor. Tú sabes la situación del mundo, Señor. Tú nos conoces, conoces de lo que carecemos, conoces cuál es nuestra necesidad, Señor. Tú sabes, oh Señor, que en estos tiempos tan difíciles ha habido mucha orfandad y viudez, Señor. Y tú sabes, Señor, por qué en esta noche deseas hablar de este tema, Padre. Yo te pido que a todos los que nos escuchan, Señor, tú abras nuestro corazón y que esta palabra quede tatuada, Señor, en nuestro corazón, no solamente si en el pueblo alguna de nosotras es viuda, si hay hijos huérfanos, sino también, Señor, aquellos que están con su familia completa en gozo y plenitud, en bendición, para que si alguna vez hay alguien de ellos cerca que se encuentre en viudez u orfandad, Dios toque nuestros corazones para ayudar, hermano. Yo le pido una bendición especial para su familia, para su vida. Y le pido a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que nos guarde en salud y guarde nuestras vidas en estos tiempos tan difíciles. Que Dios me los bendiga. Vamos a empezar esta predicación. Vamos a pedirle a Dios
que encapsule esta atmósfera celestial, quitando toda distracción, todo cansancio. Aun si alguien está enfermo, quitando toda enfermedad y toda aflicción de espíritu. Amén. Amén. Vamos a empezar, hermano. Fíjese, hermano, que estaba estudiando qué quiere decir reivindicar, porque fue la proclama de este año, proclama que dieron nuestros apóstoles de Benecer, ¿verdad? Que este es el año de la reivindicación. Y estudiando lo que quiere decir reivindicación o reivindicar en el diccionario de la Real Academia, reivindicar significa reclamar algo a lo que se cree tener derecho. Gloria a Dios. También reivindicar es argumentar en favor de algo o alguien y reclamar para sí la autoría de una acción. En el contexto bíblico, reivindicar es reclamar vehementemente igual a lo que tenemos derecho, es defender, es excusar o preservar a quien haya sido calumniado, injuriado, ofendido, insultado, ultrajado, afrentado, difamado, vituperado, agraviado, denigrado o infamado. ¿Verdad? Vamos, hermano, a ver cómo la voluntad de Dios en Isaías 1:17 desde los tiempos antiguos era enseñarnos, ¿verdad? Isaías decía, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor y defended al huérfano y abogad por la viuda. Recordemos que era la boca de Dios. ¿Por qué? ¿Verdad? En Isaías 10, verso 1 al 2 dice, ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de la justicia a los necesitados, para robar sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. Si viviste una injusticia, si te afligieron en estas fechas, en estos tiempos, o en un pasado de tu vida, en estos tiempos nuestro Señor Jesús desea que seas reivindicado. Dice el Salmo 82, verso 2 al 4. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Podemos ver, hermano, y dice la palabra, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, rescatad al débil y al necesitado, librarlos de la mano de los impíos. Desde tiempos antiguos, hermano, ha sucedido esto y podemos ver hoy que la maldad ha aumentado y que las injusticias también han aumentado, ¿verdad? Podemos ver cómo en estos tiempos, después de la pandemia, hubo muchísima orfandad, hubo viudez, hubo matrimonios donde murieron ambos padres y quedaron los hijos solos. Y desde tiempos anteriores, hermano, hay muchos huérfanos que están esperando que alguna familia los pueda reintegrar. Sin embargo, debido a las situaciones financieras de muchas mujeres o matrimonios, ¿verdad?, que están en esterilidad, desean hacer trámites, pero les es muy, muy gravoso, es muy difícil que puedan tener un hijo de un orfanato, porque en el orfanato se aseguran de que él vaya a un hogar seguro. Nuestro Dios, hermano, siempre se ha preocupado por las viudas y por los huérfanos. Dice que en aquellos tiempos cuando segaban, al ir caminando en la cosecha, lo que se iba cayendo, Dios prohibía que lo levantaran, porque Él siempre testificaba y decía que atrás venían las viudas y los huérfanos. Amén. Dios les bendiga, hermana Silvia Flores. Dios le bendiga abundantemente. Qué bueno que se conecta. Entonces, hermano, vamos a ver cómo, retomando el libro de Ruth, que fue con el que empezamos, vamos a ver cómo aquí
dice que en los tiempos de Noemí había hambre en la tierra, ¿verdad? No muy diferente la situación que se vive hoy, ¿verdad? Recordemos que mucha gente perdió sus empleos, empresas pequeñas quebraron, mucha gente quedó endeudada. Y en esos tiempos estaban así, hermano. ¿Verdad? Elimelech era el esposo de Noemí y tenían 2 hijos, pero sus 2 hijos murieron y quedaron viudas. Primeramente, su esposa, Noemí, quedó viuda de Elimelech y sus 2 hijos, Malón y Kelión, estaban casados con Ruth y con Orfa. Pero a los 10 años de llevar un matrimonio, ellos murieron también. En el pueblo de Israel se acostumbraba que cuando alguien enviudaba, si había algún hijo más, en edad de casarse, los padres proveían un nuevo esposo a la viuda de uno de sus hijos. Pero en este caso, en esta familia, Noemí ya no tenía más hijos. Ellos eran ya los únicos 2 hijos que tuvo Noemí con Elimelech. Y entonces ya no había más hijos que proveer. Entonces, cuando quedan viudas, las 2 nueras, en el verso 8 dice, y Noemi dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa. Y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, ella profetizando que tuvieran un marido. Pero ¿qué cree, hermano? Que Orfa efectivamente volvió a su tierra, a la casa de su familia. Recordemos que Moab era una nación idólatra, adoraban a Quemos, un dios al cual ofrecían los niños, los quemaban, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, cómo Orfa sí se va nuevamente a su casa. Pero podemos ver cómo la fidelidad de Ruth es muy grande, y el amor que ella muestra para su suegra es muy grande, hermano. Tanto que Ruth, ella se quedó. Podemos ver en el verso 14, dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Gloria a Dios, hermano. Mire, aquí en estos tiempos se acostumbraba que cuando la mujer enviudaba, ella tenía que buscar quien la redimiera para que no se perdieran las posesiones, porque las posesiones no podían quedar en manos de la mujer. Así era antes, hermano. Entonces ellas prontamente tenían que buscar quien las redimiera. Dijimos que Orfa, ella, a pesar que estaba en una familia cristiana, una familia israelí, con una fe en el Dios vivo, ella nunca tuvo esa fe que tuvo Ruth. Ruth mostró un gran amor y una fe grande en Dios, y dijo que donde muriera Noemí, ella moriría, que su Dios de Noemí era su Dios. Y dijo, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y esa fidelidad fue de grande bendición para Ruth. Podemos ver cómo ellas se fueron aparentemente con las manos vacías,
¿verdad? Dice el verso 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la Moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Podemos ver, hermano, cómo a lo largo de esta historia vamos a ver cómo Noemí tiene un pariente de su marido que es rico en la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y dice que Ruth la Moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. ¿Por qué? Porque le digo que se acostumbraba que cuando iban segando lo que caía, lo levantaban las viudas para poder sustentar a los huérfanos. Pero aquí Ruth no tenía hijos. Entonces ella, pues lo que ella recogía de lo que segaban y se caía, lo compartía con Noemi. Ella va al campo de Boz y cuando ella regresa con Noemi, ella le pregunta que cómo le fue. Y cuando ella le comenta que fue bien tratada por Boz, ella recuerda y le dice que no se vaya a otro campo, que trate de estar ahí mismo, ¿verdad? Entonces, Boz se encarga de que los criados le provean de alimento y entonces la cuestiona que quién es ella y ella le cuenta su historia, que su marido murió, que su suegra es Noemí y entonces cuando es hora de comer le dice que ella vaya a recoger espigas. Un día en la noche ella, por indicación de Noemí, se queda a los pies de Boz, ¿verdad? Y dice entonces en el capítulo 3 verso 1 de Ruth, dice, después le dijo su suegra Noemi le dijo, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Dice que Noemí le recomendó a Ruth que se ungiera, ¿verdad? Dice, te lavarás y te ungirás. Esto hablando de un proceso de santificación y purificación. Vos, siendo figura de nuestro Padre Celestial que nos provee de todo, ella con obediencia se acercó y tuvo la provisión. Pero no solamente eso, hermano, vamos a ver cómo a lo largo de la historia vos le pregunta nuevamente quién es ella y ya ahí ella le muestra toda la situación y en el verso 11 le dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Qué características tenía Ruth? Que era obediente, que vivió la fe de Noemí, una fe en el Dios vivo, que a pesar que parecía a sus ojos naturales que todo estaba perdido, que no tenía ni siquiera un sustento seguro ni un marido que la señorease, ella obedeció a su suegra, ¿verdad? Y reconociendo que Ruth era una mujer virtuosa, porque vos es lo que dice que del pueblo tienen ese testimonio de ella, que es una mujer virtuosa, le propone esto. Verso 12 dice, ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Y vamos a ver, hermano, cómo en el capítulo 4, en el verso 3 dice,
Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esa costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que le fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Vea, hermano, cómo esas características de Ruth le favorecieron. Ella fue redimida por vos, ¿verdad? Que era un hombre bueno, un hombre justo, figura de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el verso 12, dice, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemi, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijas. Y tomando Noemi el hijo lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esron, Esron engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Entonces podemos ver, hermano, que de la descendencia de Ruth la Moabita descendió el linaje de David, del cual es descendiente nuestro Señor Jesucristo. Algo que me impacta es lo del verso 15 que dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Hoy, hermano, nuestro Señor Jesús nos dice, para aquellas mujeres que están casadas pero que es como si estuvieran viudas, si su marido no les sustenta y no tiene la capacidad de proveer unas buenas finanzas familiares, aunque Él se esfuerza, pídele hoy a nuestro Señor Jesús que restaure la economía del hogar, ¿verdad? Y no solamente las finanzas de la casa, el sustento de los hijos y de ustedes también y mío, sino también que restaure nuestras almas. ¿Verdad? Podemos poder entender un alma que se quedó viuda sola, sin quien señorease su vida, sin quien le proviese. Y yo me imagino que son personas, hermano, que quedan muy desvalidas, seguramente en un estado emocional muy crítico,
donde se pueden preguntar ¿y ahora qué haremos? ¿Verdad, máxime que ella ya no tenía ni hijos ni marido? Y entonces, hermano, podemos ver que esa situación de viudez y de orfandad para quien lo vive, porque ellas no tenían hijos, no había niños ahí, huérfanos. Sin embargo, aun siendo ellas adultas, ellas tenían preocupación. Tal era la preocupación de Noemí que se fue de Moab y regresó a Belén. Entonces, hermano, podemos ver que Dios la bendijo de tal manera que de ahí vino el linaje de David. Podemos ver, hermano, cómo no importando las circunstancias y no importando lo que nuestros ojos naturales vean, si nosotros nos acercamos al trono de gracia de nuestro Dios, Él podrá, hermano, proveernos el sustento, gloria a Dios, y poder decirnos que no nos preocupemos, ¿verdad? Podemos ver, hermano, en cómo fue restaurada el alma de ellas y también sus finanzas, gloria a Dios. Ahorita vimos, hermano, la restauración de o reivindicación de la viudez de Noemí y de Ruth, que ellas terminaron su historia en una grande bendición. Pero vamos a hablar ahorita de alguien que quedó en orfandad, de Mefiboset. Si usted recuerda, Mefiboset era el nieto del rey Saúl, hijo de Jonathan. Cuando mueren el rey Saúl y Jonathan, recordemos que cuando un rey moría, si quedaban familiares vivos, los mataban a espada para que pudiera tomar posesión del palacio y del reino el nuevo rey. Y recordemos que la criada huye con Mefiboset, pero en la persecución se le cae el niño y queda lisiado de los pies. Él tenía 5 años cuando queda huérfano. Pero recordemos que en esa alianza, en esa amistad en esas almas tan ligadas que tuvieron Jonathan, padre de Mefiboset, y el rey David, ellos hicieron una alianza. Cuando David aún no era rey, solo él era un soldado del ejército de Saúl. En esa amistad tan importante, tan hermosa, David y Jonathan hacen una promesa, que si alguno de ellos muere, el otro se hará cargo de la familia. Recordando esa promesa, cuando David llega al palacio, él pregunta, ¿verdad? Él pregunta si queda alguien de la descendencia de Jonathan. Y podemos ver, hermano, aquí en el capítulo 9, verso 1, donde dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y entonces Siba le dice que sí, que queda un hijo, lisiado de los pies, por cierto. Y dice en el verso 4, y el rey le preguntó entonces, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está, en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Vea, hermano, cómo Lodebar significa lugar de olvido. ¿Y cuántos huérfanos no están así, hermano? Olvidados. Olvidados, algunos de ellos con un abuso de parte de los adultos de la familia cercana a sus padres que tomaron sus bienes y a ellos los echaron fuera a la calle. ¿Cuántos no estarán olvidados en los orfanatos y sus propiedades las tomó el gobierno o no sé quién, pero muchos de ellos fueron expulsados de sus casas? Y entonces, ¿cuántos no estarán en Lodebar? Muchas veces, hermano, hay niños que aunque tienen los padres no los quieren. Estaba viendo la noticia de la mañana, no recuerdo si fue hoy o ayer, pero una mujer llegó en un carro y se bajó y tiró una bolsa de hule amarrada a los contenedores de basura y resulta que era un bebé, era su hijo, hermano. Entonces, ciertamente nuestro Señor nos dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo siempre estaré contigo.
Hay niños que tienen sus madres pero que no los aman, los desprecian, los desechan, los maltratan. Aún para esas orfandades Dios tiene promesa para esos niños, ¿verdad? Y podemos ver aquí como en el verso 6 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Vea, hermano, Mefiboset con esa humildad. Recordemos que Mefiboset vivía en palacio, hermano. Él alguna vez tuvo un anillo de rey, de hijo de rey, príncipe, y llegó a comer a la mesa del rey. Y podemos ver, hermano, cómo después de vivir en Lodebar, cuando es traído delante de la presencia de David, él en esa humildad, y pudiera yo decir que hasta baja autoestima, porque mira en el verso 8 como dice, e inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ve, hermano, cómo él en lo espiritual estaba muerto, había perdido una identidad de hijo de rey. Estaba como mendigo, estaba en miseria, no solamente en economía, sino en finanzas también, perdón, sino espiritual también. Y como cuando él es llamado, David le dice que le serán restituidos todos los bienes de su padre. Vamos a ver cómo en el verso 9 dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. No importa, hermano, nuestra condición para Dios. No importa. No importa. Por ejemplo, recordemos la reivindicación de David, del que estamos hablando con Mefiboset, que le hizo justicia a Mefiboset devolviéndole todos los bienes. Recordemos que en su niñez David, él fue reivindicado. ¿Por qué le digo esto? Porque David, hermano, él decía, porque nací, porque en pecado me concibió mi madre. Y ciertamente, hermano, cuando Dios rasga el reino del rey Saúl, podemos ver cómo el profeta Samuel le dice que Dios ha escogido otro rey conforme al corazón de Dios. ¿Verdad? Podemos ver, hermano, cómo ciertamente cuando el rey Saúl desobedeció a Dios, ¿verdad? Podemos ver qué es lo que pasa. Vamos a leer la historia. Dice en primera de Samuel 15:17. Vamos a ver que aquí, aunque Saúl era rey, hermano, él tenía baja autoestima. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Perdón, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová.
Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Dios, hermano, Él sabe a quién reivindica, por quién pelea en justicia si ha vivido una injusticia. Pero, por ejemplo, al rey Saúl, hermano, más bien le quitó. ¿Por qué le quitó? Porque Saúl fue desobediente, porque Saúl tomó en poco lo que Dios le había dado, porque Saúl, hermano, incluso oyendo al profeta y dándole las órdenes de parte de Dios, las pasó por alto. ¿Por qué dijo? Porque le hice caso al pueblo, porque temía al pueblo. Saúl con todo y todo no tenía una identidad de hijo de Dios, no reconocía a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y podemos ver cómo él no fue reivindicado, hermano. Al contrario, a él le fue quitado el reino. Podemos ver que por su rebeldía, dice que para Dios la rebeldía o la rebelión es como el pecado de adivinación. Y recordemos que Dios abomina el pecado de adivinación. También podemos ver que él, hermano, desobedeció. Entonces dice que para Dios la obstinación es como idolatría. Y recordemos que Dios también abomina la idolatría. Todavía después de que hizo caso al pueblo, le dice al profeta: llévame para que yo adore a Dios. ¿Tú crees que Dios iba a recibir esa adoración? ¿Tú crees que Dios iba a aceptar esas ofrendas de alabanza de parte de Saúl? No, no. A lo contrario de David, ¿verdad? Y podemos ver el final triste del rey Saúl. En 1 Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Tuvo hasta que lidiar con eso, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios, cómo nos conducimos. Y podemos ver aquí, hermano, cómo Dios reivindicó a David, sabiendo, hermano, en 1 Samuel capítulo 16, verso 13, dice, ¿verdad? Vamos ahí. Primera de Samuel capítulo 16, verso vamos a leer el verso 13, hermano. Bueno, aquí quiero contarle, hermano, que cuando es quitado el reino del rey Saúl, es rasgado su reino, el profeta Samuel le lloraba porque él lo amaba. Y en el capítulo 16 dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Gracias a Dios, hermano, que Dios pesa nuestro corazón. Y le digo gracias a Dios porque cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, él vio a todos los hijos de Isaí y primeramente pensó que Eliab era el elegido, ¿verdad? Porque era el varón más guapo, más fuerte, el más alto. Pero ¿qué dice en el verso 7? Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gloria a Dios por ello, hermano. Gloria a Dios por ello, que Dios es justo y no hace acepción de personas. Con todo dice que Samuel, después de que pasó por cada hijo de Isaí, Dios le dijo que el nuevo rey no estaba ahí. Entonces en el verso 11 dice Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David,
Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pasó tiempo, hermano, para que David tomara el reino. Sin embargo, bueno, ya estaba profetizado y él ya estaba ungido. Y podemos ver, hermano, cómo en segunda de Samuel 2:4 dice que David fue rey. Dice, vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Aquí lo ungieron ya para que él tomara el reino. Es muy importante, hermano, y puedo hoy decirte, ¿verdad? Decirte que tenemos otro ejemplo de una orfandad temporal que vivió José. José, recordemos, de la tribu de Jacob, de las 12 tribus, José. Él vivió una orfandad provocada por sus hermanos, aparentemente, porque recordemos que sus hermanos le tenían tanta envidia porque él era tratado muy diferente de parte de su padre y de su madre Raquel, donde le hicieron incluso una capa, ¿verdad?, muy especial, y donde Jacob le enseñó muchas cosas a José porque él podía entender que él tenía otro tipo de llamado de parte de Dios. No pastor como sus hermanos, ¿verdad? Sin embargo, recordemos cómo sus hermanos lo venden, lo lanzan a un pozo, cómo lo injurian y cómo después mienten diciendo que él está muerto. Recordemos que él va a prisión de cárcel a Egipto, pasa como esclavo y después de aparentemente en lo externo él perdió su identidad como hijo de Jacob y pasó a ser solo un esclavo. Llegó el tiempo de su reivindicación, porque una vez que él estuvo en la prisión de Egipto, Potifar vio que todo prosperaba y lo llevó a su casa. Y ahí su casa prosperó mucho mientras José estuvo ahí. Cómo fue acosado por su esposa, una esposa hermosa de Potifar. Sin embargo, él, no perdiendo la identidad interna de hijo de Dios, con todos sus valores morales, él no cae en esa tentación y es reivindicado, ¿verdad? Después que él se reconoce por Faraón por sus dones de Dios, de interpretar los sueños y salvar a Egipto de perecer de hambre y de escasez. Recordemos las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y que gracias al don que Dios le dio de interpretar los sueños, también las tribus de Israel fueron salvas, ¿verdad? Porque ellas fueron a proveerse ahí. Y recordemos que fue reivindicada la imagen de José, ¿verdad? Dios le hizo la justicia de que sus mismos hermanos le pidieran perdón, de que él, con una identidad de alguien muy poderoso en Egipto, porque era el segundo de Faraón, él nunca perdió su identidad espiritual de hijo de Dios. Pero ¿qué hizo José? Que siempre se mantuvo en obediencia, siempre se mantuvo conservando los valores de nuestro Dios. Nunca cayó en idolatría egipcia. Recordemos que Egipto eran politeístas, ¿verdad? Adoraban otros dioses. Sin embargo, José jamás perdió su identidad de hijo y siempre conservó la humildad. Porque ¿qué hubiese pasado si él hubiera dejado contaminar su corazón? Que él se hubiera vengado de sus hermanos y muy seguramente el final de José no habría sido el que fue, donde Dios le honró y le dio gloria, ¿verdad? Y ahí fue reivindicado su testimonio. Después de que sus hermanos le decían mentiroso, lo veían como alguien muy ególatra, muy envidioso, por el contrario, él mostró ser una persona llena de valores, ¿verdad? Y entonces, hermano, este es otro ejemplo de una reivindicación del testimonio. Estamos hablando de que este año es la proclama de reivindicación. Si has vivido un atentado contra tu testimonio, si te han injuriado, yo sé, hermano, que el Señor hará justicia por ti. Tenemos también el ejemplo del hijo pródigo. Vamos a Lucas 15. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, sobre el hijo pródigo. Dice que él le pidió su herencia aún estando vivo el padre.
¿verdad? Pero él no estaba capacitado para administrar esa herencia, puesto que se la gastó. Podemos ver a lo largo de su historia que su espíritu estaba dormido, ¿verdad? Dice Lucas 15:11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vea, hermano, en él se movió el Padre a misericordia. Pero ¿qué tuvo que hacer el hijo pródigo? Que su espíritu volvió en sí y él recordó quién era, recordó su identidad de hijo del rey. Entonces dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Él, reconociendo todo su error, todo lo mal que hizo, dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, movido a misericordia, hermano, dice que sacó el mejor vestido y ordenó que lo vistieran. Y dijo, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios, hermano. Mira, en esta parábola del hijo pródigo podemos entender que probablemente estemos pasando circunstancias difíciles, tal vez por algún momento nuestro espíritu se durmió y perdimos la identidad de hijos de Dios y nos alejamos del camino. Tal vez estemos viviendo circunstancias difíciles, pero Dios es bueno, y así como vos que redimió a Ruth, así como David que redimió a Mefiboset, así como el padre del hijo pródigo que también lo redimió, le devolvió su identidad de hijo, hoy nuestro Padre Celestial nos dice que Él nos redime, que Él nos reivindicará, que Él nos hará justicia. Si el enemigo te ha robado tu paz, te ha robado a tus hijos, los ha metido al mundo, si el enemigo te robó finanzas, porque en algún negocio no te fue como esperabas y te fraudulentaron, te robaron, o simplemente no obtuviste las ganancias que esperabas, el Señor hoy te dice que Él este año nos reivindicará y todo lo que el diablo nos ha robado, hermano, Él nos lo devolverá. Si te han robado un buen testimonio y te han injuriado, han hablado y murmurado de ti cosas que han sido mentira y máxime se han sido por causa del Evangelio, en este año Dios te hará justicia, te reivindicará. Recordemos que reivindicar también es que al que fue difamado le será honrado su testimonio, su imagen. Recordemos, hermano, que también reivindicar es reclamar en favor de algo o alguien. Si en tu familia aún todavía hay almas que no llegan a Cristo, reclamémoslas porque promesa tenemos, hermano. Tenemos promesa de parte de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y toda tu casa. Entonces tenemos esa promesa, podemos reclamarla y dejemos que Dios nos redima, hermanos, hermanas. Si entre el pueblo de Dios, hermana Carmen, usted que es viuda, que no se ha vuelto a casar,
Yo sé que el Señor en este año le va a redimir. Sé que sus finanzas mejorarán. Si alguien más de los que me escuchan, hay huérfanos, hay viudas, yo sé que nuestro Dios redimirá a todos aquellos que necesitan una restauración, una reivindicación, una redención. Como decía vos, que le dijo al otro pariente más cercano, redímela, redime a Ruth, y si no la vas a redimir, dime. Entonces, hermano, si no hay en la tierra quien te redima porque estás viuda, alguien que se case contigo, entonces gloria al Señor, hermano. Pidámosle a nuestro Señor Jesús que Él sea nuestro esposo. Y yo le prometo y le juro por la palabra del Señor, porque lo dice así, que no nos faltará el sustento cada día, ni para ti ni para tus hijos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, pues bueno, esta es la palabra. Yo sé que hay muchos ejemplos de donde Dios nos cambia. Recordemos que cuando Él nos llamó del mundo, Él nos redimió a través de su sangre, ¿verdad? Lo que el enemigo nos había sacado del paraíso, nuestro Señor nos regresa al Edén. Porque estamos, el huerto, hermano, es nuestro hogar, es la casa de Dios. El huerto también es tu hogar y tenemos que labrarlo, ¿verdad? Recordemos que en lo espiritual nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe, no perdiendo la identidad de hijo, y como hijos somos herederos y coherederos con Cristo de todas las promesas. En este año es tiempo de reclamar lo que el diablo nos robó. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, y vamos a pedirle a Dios que nos redima en aquello que el enemigo nos robó. Amén. Hagamos una oración poderosa para nuestro Padre Celestial, pidiéndole que Él nos ayude. Amén. Padre Celestial, mira, Señor, ha sido expuesta tu palabra, Señor, una palabra poderosa, una palabra de promesa, para poder, Señor, reivindicar y redimir la orfandad, la viudez, para poder también reivindicar el testimonio, reivindicar nuestra identidad de hijos, si alguien nos la ha robado, si ha sido el enemigo, si han sido murmuradores, escarnecedores, si los enemigos nos han rodeado, Señor, que no digamos como dijo Mefiboset en Lodebar, que estaba olvidado, o como el hijo pródigo que estaba, oh Señor, con el espíritu dormido, deseando comer algarrobas de los cerdos, Señor. Nosotros somos tus hijos, Señor, herencia de Jehová tenemos, Señor, en nuestro hogar, que son nuestros hijos. Y tú has prometido, Señor, que el sustento no nos falte, gloria a Dios. Y creemos, oh Señor, en esta hora, Padre, que tú nos redimirás, Señor, a todos los que estén en viudez y en orfandad, aún así, aunque tengan padres y viven como si lo fueran, Señor, o aún así, si tienen esposo y como si no lo tuviesen. Yo te pido, Señor, que tú redimas a todas las viudas, a todos los huérfanos, y que tú, oh Señor, restaures el testimonio de aquellos que han sido injuriados, que han sido acusados injustamente, que han sido murmurados, Señor, con falsos testimonios, oh Dios de la gloria, por gentes del mundo. Oh Señor, si tus hijos, tus pastores, tus maestros, si tus evangelistas y tus apóstoles, Señor, han sido injuriados, yo te pido, oh Señor, que restaures, Señor, sus testimonios. Aquellos que han sido, oh Señor, dañados en su imagen por falsos testimonios, por mentiras, Señor, yo te pido que tú, oh Señor, tú retomes, Señor, y que tú los honres públicamente, Señor, que tú avergüences a aquellos que hayan hablado mentira, Padre, y que tú, oh Dios de la gloria, restaures nuestros testimonios. Hemos sido injuriados, Señor. Yo te pido que tú honres al que ha sido deshonrado, que tú hagas justicia al que ha sido acusado injustamente, aun aquellos que han ido a prisión de cárcel, Señor, que han tenido, oh Señor, juicios injustos, Señor. Yo te pido, oh tú, Señor Jesús, que eres el juez justo, Señor, que tú pelees sus batallas y que tú los ayudes a salir de esas prisiones donde han sido acusados injustamente, Señor. Aún aquellos que han tenido, Señor, pecado y que por ello están en la cárcel, Señor, si se han arrepentido, yo te pido, Señor, que los alcances primeramente en salvación
que restaures su alma, así como vos le dijo a Ruth y a Noemí, figura de nuestro Señor Jesucristo, que tú rescates sus almas del infierno, Señor, y que tú les des salvación. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu sangre y por el poder de tu nombre, declaramos victoria y creemos, Señor, en esa promesa de reivindicación para tu iglesia en este año, que es la proclama que tú diste, Señor, a tu pueblo a través de tus apóstoles y de tus santos profetas. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos, Señor, y lo esperamos. En el nombre poderoso de Jesús, como si ya lo estuviéramos viendo, como si ya lo estuviésemos teniendo, Señor. Tan cierto como que tú eres el Dios vivo, el Dios nuestro, Señor, el Todopoderoso, porque nada hay imposible para ti, Señor. Yo te pido, Señor, que de todos los huérfanos, aun los que no son de tu pueblo, Señor, que tú sigas teniendo ese cuidado, Señor. Te bendecimos, Padre Celestial, y te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Buenas noches. Gracias por haber dispuesto su tiempo para esta palabra. Que Dios renueve sus fuerzas para el día de mañana y si es de su voluntad que abramos nuestros ojos, que nos dé las fuerzas del búfalo para hacer lo que nos corresponde y nos prepare para recibir su bendición. Que descanse, hermano. Buenas noches. Dios le bendiga.